Vamos a hablar de la epilepsia. Entonces, ¿qué es epilepsia? Según la Comisión Epidemiológica, o sea, es un consenso porque cuando pensamos en epilepsia podemos pensar en un conjunto de síntomas, de signos o de causas. En general, el síndrome epiléptico es el trastorno cerebral caracterizado por un conjunto de síntomas y signos que se presentan habitualmente de manera conjunta y que pueden tener etiologías diversas. O sea, esos conjuntos de síntomas y signos se presentan, pero las causas pueden ser diferentes. Entonces, podemos tener el crónico, que vamos a ver ahora, el paroxístico, los signos, los síntomas, el breve y el estereotipado. Cuando se habla de crónico, ya explicamos que el crónico se refería a un cuadro que podía tener más de 3 meses y que es repetitivo. Eso sería una epilepsia crónica. Paroxístico es que se presenta como por ataques de minutos, de horas, y no es permanente en el tiempo. O sea, pueden pasar varios meses y de repente se presenta el cuadro. Puede ser una epilepsia con signos y síntomas de epilepsia, es decir, que no tiene un patrón ni crónico ni paroxístico, pero que en el momento que presenta las convulsiones presenta características propias de la epilepsia o hallazgos en el electroencefalograma que sugieran epilepsia. Puede ser una epilepsia breve, o sea, que sea un solo episodio que haya tenido o que haya durado unos segundos y no se presentó más. Y estereotipado es que siempre se presenta con la misma manifestación clínica, o sea, con el mismo signo y los mismos síntomas. Entonces, fíjense, ¿qué es una crisis epiléptica? Eso es importante tenerlo en claro. Una cosa es el síndrome epiléptico y otro, un paciente que está en crisis. Entonces, es la crisis cerebral, consecuencia de una descarga neuronal excesiva. Estamos hablando de un potencial de acción con un gran voltaje que desconfigura todo lo que son las ondas cerebrales de ese momento. Esto es lo que describe la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Entonces, es la manifestación clínica originada por una descarga excesiva de neuronas a nivel cerebral. Esto consiste en fenómenos anormales de inicio brusco y transitorios que incluyen alteraciones de la conciencia, o sea que puede haber un estado confusional, no un coma, pero un estado confusional, motora, trastornos motores, sensitivo, sensorial, autonómica, psicológica, el estado emocional, que son percibidos por el paciente o un observador de carácter repetitivo y patrón estereotipado. Ya le dije que el patrón estereotipado se refiere a que siempre se va a presentar los síntomas de una misma manera. Entonces, fíjense, la clasificación. Entonces, ya sabemos que es de diversas causas, pero entonces la vamos a clasificar, estas crisis epilépticas, en crisis parciales, crisis generalizadas y crisis que no se pueden clasificar ni en una ni en otra. Las crisis parciales, que son las simples, que se van a manifestar con síntomas y signos motores, la aversiva, es decir, que se manifiesta, por ejemplo, a nivel sensitivo, pero se manifiesta, por ejemplo, a nivel oftálmico, y luego se puede manifestar a nivel del vestíbulo o a nivel del equilibrio, o sea, que va cambiando, esa es la aversiva. La sensitiva, que ya dijimos que es a nivel de la sensibilidad, o bien superficial, profunda, o bien a nivel de los órganos de los sentidos, la sensorial. Puede manifestarse a través de vértigo o cambios del estado emocional. El estado emocional en una crisis puede ser con una disminución del estado de conciencia, que puede estar en un estado de obnubilación o un estado confusional, o bien puede estar, también puede manifestarse la forma compleja, es decir, compleja es que significa que tiene más de una forma de mostrarse. Es decir, cuando es simple, va a ser motora, sensitiva y algún cambio psíquico.
Cuando es compleja, hay un deterioro ya más profundo, un deterioro de conciencia, o sea que está afectando el lóbulo frontal. Hay automatismos que son movimientos repetitivos involuntarios. Hay trastornos sensoriales ya más profundos y hay alteraciones psiquismo. Es decir, por ejemplo, alteraciones que pueden remediar como una psicosis, como un estado de, por ejemplo, de trastorno bipolar o un trastorno esquizofrénico. Están las parciales secundarias secundariamente generalizadas, es decir, es una crisis parcial, es que ella se va a manifestar nada en cierta área, ¿verdad? A eso se refiere. Y luego la parcial secundariamente generalizada es que pasa de parcial y hace la transición a generalizada. La generalizada es que ya no solo es un trastorno motor local o un trastorno sensitivo o un trastorno del psiquismo, sino que ya toca todo el sistema motor. Esas son las crisis generalizadas, no solamente en cuanto a extensión que toma todo el cuerpo, sino que afecta a todo lo que es el sistema motor. Entonces aquí va a tener las manifestaciones convulsivas, puede ser convulsiva, no convulsiva, pueden ser tónicas, pueden ser clónicas, pueden ser tónicas, atónicas, o sea, atonías, clónicas, ausencias, mioclónicas, espasmos infantiles, como vimos el espasmo de sollozo, en la encefalitis, que era el síndrome de West, y crisis que no podemos clasificar en ninguna de las anteriores. Estas características las vamos a ver en las láminas siguientes. Entonces, fíjense, lesiones que pueden causar epilepsia, no que siempre lo causan, pero pueden causar en el niño. Epilepsia por traumática, por un traumatismo cráneoencefálico, por ejemplo, por una distocia en el parto, un abordaje en el momento del parto inadecuado, por tumores cerebrales, que ya hablamos que eran frecuentes en los niños, como los astrocitomas, por convulsiones y enfermedades cerebrovascular, como por ejemplo, estamos hablando del caso de los niños con encefalitis tipo síndrome de West. Estamos hablando de los niños Down, que también vimos eso, que se podían complicar con una epilepsia, ¿verdad? Estamos hablando de los niños con Cri-du-Chat, que también se puede manifestar de esta manera. O también otra causa puede ser una convulsión febril muy prolongada, que ya deja una secuela en las neuronas y se produce este cuadro. Entonces, fíjense, hay que dejar claro que es una convulsión febril. Cuando el niño tiene su primera convulsión, entonces tenemos que ver si va a ser un cuadro convulsivo que va a evolucionar a epilepsia o va a quedar nada más en ese episodio en la historia de ese ser humano. Entonces, fíjense, las características de las convulsiones febriles. Son convulsiones tónico-clónicas generalizadas que se presentan en niños entre los 6 meses y los 5 años de edad. Y se va a relacionar con ¿qué? Con una fiebre por encima de 38 grados centígrados. Normalmente se habla de fiebre cuando la temperatura corporal es mayor de 38.5 grados centígrados, medidos a nivel axilar o a nivel rectal si es el niño, que duran estas convulsiones menos de 15 minutos, o sea, son de breve duración. Hay ausencia de infección en el sistema nervioso central, por ejemplo, no hay encefalitis, no hay meningitis, no hay una infección viral aguda o bacteriana. Alteraciones neurológicas en el periodo posictal, es decir, alteraciones neurológicas es que el niño vaya a quedar con problemas después de que tuvo en la convulsión. Se dice posictal al cuadro posterior a la convulsión. Entonces, cuando quedan después de que tuvo la convulsión lesiones neurológicas permanentes, por ejemplo, trastornos de conciencia, trastornos motores o sensitivos, entonces podemos pensar en otras causas de esas convulsiones febriles como infecciones virales, la rubiola, el rotavirus, la influenza, incluso el COVID. Infecciones bacterianas de cualquier tipo, las otitis medias maltratadas en los niños,
o cualquier infección del sistema respiratorio superior. Los eventos post-vacunación, por ejemplo, la trivalente, la sextuple, todas las vacunas, aunque se ha relacionado más estos cuadros con vacunas tipo como las del polio y algunos casos de influenza. Y esto tiene una frecuencia entre 4 y 5% de todos los niños, o sea, no es tan infrecuente. Entonces luego tenemos ya vimos las que son una convulsión febril, que no lo podemos clasificar como epilepsia, sino como eso, una convulsión febril. En cambio, hay epilepsias que sí quedan como tal y son las idiopáticas generalizadas. Estas idiopáticas, ya yo les mencioné en otro momento que idiopático se refería a que no conocemos la causa de por qué esta persona sufre epilepsia. Entonces tenemos lo que llaman las ausencias infantiles, pequeño mal o petit mal. Aquí hay ausencias repetidas y prolongadas con persistencia durante horas o incluso de pérdida más o menos profunda de la conciencia. Afecta a los niños entre los 3 a los 12 años. Es decir, ausencia se refiere a que el niño, sin tener ninguna manifestación motora externa, el niño entra en un estado de inconsciencia. ¿Cómo los vamos a notar? Porque, por ejemplo, este niño pequeño de 3, sobre todo mientras más joven, vamos a ver que el niño queda fijado en algún reflejo primario. Por ejemplo, el niño está jugando y de repente el niño se detiene, no hay ningún movimiento corporal, tampoco está rígido, pero entonces el niño hace, por ejemplo, repetidamente el reflejo de succión, el reflejo de prensión. O sea, empieza con reflejos primarios sin ningún estímulo. O también empieza por una actividad de los pares craneales, por ejemplo, el parpadeo, por afectación del tercer par. O por afectación también de los nervios trigéminos. Entonces puede hacer movimientos con la boca, puede sacar la lengua, etc. Hay otro que son las ausencias juveniles, ya más cerca de los 12 años, que es similar a la anterior, pero con aparición posterior, normalmente en la adolescencia. O sea, es similar, pero en niños de más edad. Hay ausencia y puede acompañarse en el adolescente con convulsiones tónico-clónicas. Es importante señalar que la ausencia puede durar minutos o incluso días. Y esos días que la persona estuvo en ese cuadro, por ejemplo, él estaba comiendo, le dio la ausencia, pasaron 3 días, y cuando el niño salga de esa ausencia, va a creer que está en ese momento cuando estaba comiendo 3 días antes. Igual ocurre con un adulto. Luego tenemos la epilepsia mioclónica juvenil, ya en niños de prepúberes hasta prácticamente al final de la adolescencia. Entonces se da de los niños de los 8 a los 20 años de edad. Los pacientes tienen cognición normal y están neurológicamente intactos. Ataques comunes, mioclonías, aunque también tienen tónicos, clónicos y ausencias. Es decir, pueden tener una mezcla de convulsiones, o sea, manifestaciones motoras y ausencias. Tenemos la epilepsia con convulsiones de tipo gran mal, que estas son las más peligrosas. Aparecen en la segunda década de la vida, o sea, a partir de los 20 años. Las crisis sobrevienen poco tiempo después de despertar y particularmente cuando la persona es despertada tras un periodo de privación de sueño seguido de un sueño breve. Puede presentar convulsiones tónico-clónicas con pérdida repentina de la conciencia. Estos son los cuadros, esos aparatosos que podemos ver más frecuentemente en películas, etcétera, ¿verdad? Pero que pueden ocurrir en la realidad. Hay algo que también es muy peligroso, que es el estatus epiléptico, que esto requiere prácticamente un paciente que hay que ingresar en ventilación mecánica en una terapia intensiva. Tiene crisis epilépticas únicas o repetidas que persisten por un tiempo suficiente para potencialmente producir daño neurológico. ¿Por qué? Porque va a tener parálisis del músculo diafragmático y eso le puede producir una parálisis de todos los que son los músculos de la respiración y puede morir de un paro respiratorio. Por eso son pacientes que hay que poner en ventilación mientras puede sacarse de este cuadro. Están las epilepsias con crisis refleja. Esta mayor parte de las epilepsias fotosensibles
forman parte del cuadro de epilepsia realizadas idiopáticas. Por ejemplo, estas convulsiones que se hablan de crisis refleja son las que presenten, por ejemplo, una persona que es víctima de una insolación, de una deshidratación severa, ¿verdad? Puede tener ese cuadro epiléptico. Entonces, vamos a ver los diferentes tipos de convulsiones que ya hemos mencionado en todos los clasificación de la epilepsia, ¿verdad? Entonces, nosotros hablamos de convulsiones tónico-clónicas. Entonces, vamos a empezar a hablar. La epilepsia es la recurrencia de crisis convulsivas de manera crónica. Entonces, tener eso claro. Es un trastorno por una hiperestimulación del sistema nervioso donde hay crisis convulsivas de manera crónica. Estas convulsiones aparecen de forma brusca y generalmente violenta, o sea, de repente, y pueden causar alteración, desde la alteración del estado mental, que ya hablamos, el estado confusional, y trastornos psíquicos, como depresión, rabia, etc. Usualmente afecta diversas partes del cuerpo, con lo que recibe el nombre de ataque convulsivo. Bien. Los tipos de convulsión que tenemos. La focal o parcial es aquella en que la actividad convulsiva limita a un segmento corporal o a un hemicuerpo sin pérdida de la conciencia. O sea, es focal, ¿verdad? Pero ahí no toca la parte de conciencia. Las convulsiones focales están asociadas con trastornos que causan anormalidades estructurales y localizadas en el cerebro. ¿Se acuerdan que hablamos de que en el niño, por ejemplo, podía tener reflejos primarios? O por ejemplo, que tocaban pares como el sexto par, como el tercer par, como el séptimo par, como el octavo par o el quinto par. Bueno, esas son convulsiones focales. O sea, no son generalizadas, sino se ubican en ciertas partes. Y claro, eso depende de cuál parte de la corteza cerebral está afectada, si es el lóbulo occipital, si son los parietales, si es el lóbulo frontal. Bien, las convulsiones generalizadas, en cambio, pueden ser la consecuencia de anormalidades celulares, bioquímicas, estructurales, que tienen una distribución mucho más amplia. Estas son las convulsiones, estas generalizadas, las que hablamos que veíamos en el síndrome de West, que podíamos ver en un niño con Down, que podíamos ver en un niño con encefalitis, un niño con meningitis, o un niño que tenga un compromiso, por ejemplo, un accidente cerebrovascular. Entonces, estas son ya generalizadas, son más severas. Entonces, fíjense que esto es importante. La convulsión es un síntoma transitorio caracterizado por actividad neuronal en el cerebro, que ya lo dijimos, que conlleva hallazgos físicos peculiares, como la contracción y distensión repetida y temblorosa de uno o varios músculos. Contracción y distensión. Cuando hablamos de contracción, estamos hablando de contracciones tónicas y de distensión clónicas, donde vamos a tener una distensión pero permanente, repetida. Y esas son las convulsiones clónicas. Una convulsión que persiste por varios minutos, que se conoce como estatus epiléptico, que fue la que yo les hablé. Entonces, fíjense, las convulsiones tónicas, es la que existe contractura, para que lo mantengan, y esto es una forma en que se puede presentar. Esta es una convulsión tónica. Esa fue la que ustedes vieron, por ejemplo, la que se veía en la meningitis. Tónico-clónicas, en la que existen periodos alternantes de contracción y relajación. Tónico-clónica, la parte clónica sería la de relajación. Entonces, fíjense, una vez más, para que les quede, se fijen esto, la fase tónica de contracción y la fase clónica de relajación. Mioclónica es que va a tener esta fase de relajación, pero por periodos de tiempo que se repiten en el transcurso del tiempo. Entonces, fíjense, la fase tónica, contracción muscular sostenida, fase clónica, movimientos bruscos involuntarios. Entonces, convulsiones tónico-clónicas, periodos alternantes de contracción y relajación. Es decir, cuando yo voy a clasificar, ¿verdad? Una convulsión, yo digo, es una convulsión, un síndrome convulsivo de tipo tónico, es decir, que lo que predomina es la contractura,
es una convulsión clónica donde lo que va a predominar es relajación, y tónico-clónica porque se alterna una con la otra forma. Entonces, crisis generalizadas tónico-clónicas, ¿no? Que estas son las que hablamos en los estatus epilépticos, etcétera, que son las más peligrosas y que ven enfermedades sistémicas como las encefalitis, la meningitis y el síndrome de West. Hay detención de la respiración con aparición de cianosis, una coloración azulada en los labios, por una disminución de la saturación de oxígeno en la sangre. La convulsión clónica con movimientos en las extremidades durante 2 o 4 minutos. Sacudida de la cabeza, cuerpo y extremidades, las tónico-clónicas. Golpes de la cabeza contra el suelo. Espuma por la boca debido al espasmo respiratorio que dijimos que había una parálisis del músculo diafragma. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros con un niño o cualquier persona con convulsiones, hay que ponerles algún objeto entre los dientes porque pueden hasta partirse la lengua, destrozarse los labios, porque recuerden que va a haber una hiperestimulación del glosofaringio y del trigémino. Y también poner objetos que le permitan que no se vaya a tener una fractura, una contusión, etc. Entonces, fíjense, esto es una convulsión típica de lo que llamamos una convulsión febril. Se caracteriza por ser tónicas, clónicas, atónicas o tónico-clónicas de corta duración y rápida, o sea, dura segundos. Este niño recupera su estado de conciencia. Y las causas más frecuentes de convulsiones febriles son estas. Entonces, esa es la diferencia, que es mucho más benigna y de más corta duración y no deja secuelas neurológicas. Finalmente, para que tengan claro, entonces vamos a hablar, el diagnóstico fuera del cuadro clínico es a través del electroencefalograma, porque partimos de su concepto, que eran descargas anormales a nivel del patrón de las neuronas. Entonces, fíjense, este es un electrocardiograma, por ejemplo, vamos a poner una persona relativamente joven, normal, de 30 años, ¿no? Miren cómo son los pico-onda. Pico-onda. Entonces, patológica, por ejemplo, en Parkinson, vemos que es más lenta, porque en Parkinson, cuando ustedes vean alteraciones 2, van a ver que hay una disminución en la velocidad de la contracción muscular. Y así vemos en los diferentes patrones. Pero entonces, vamos a ver, yo quiero que se fijen, aquí esta lámina, sobre todo en estos patrones, fíjense en este patrón de 7 meses, aquí podemos ver perfectamente un potencial de acción, donde vemos la fase 1 de despolarización, donde vemos el pico de esa fase o fase de meseta, y luego vemos la despolarización y así sucesivamente. Con esta imagen, que es la típica imagen de un foco epiléptico en un electrocardiograma. Aquí pierde la morfología normal del potencial de acción neuronal del electroencefalograma. Entonces, esto era todo lo que le quería hablar a ustedes sobre la epilepsia.